Saludos cordiales, bienvenidos a la clase de Psicología Social. Sin duda, el ser humano está influenciado por los agentes que operan a su alrededor. Esto va a influenciar en cómo piensa, siente y actúa. En tanto, las diversas áreas como el área familiar, social, académica, entre otras, van a ser determinantes en el comportamiento. Justamente, el tema que abordaremos el día de hoy, la cognición social y el pensamiento social, van a ser áreas de estudio que van a tratar de comprender científicamente cómo el ser humano interpreta, procesa y luego reproduce esta información en el entorno en el que se desarrolla. Es así que la cognición social va a analizar y estipular cuáles son esos pensamientos, esas acciones, esos comportamientos sociales que ha procesado el individuo y sobre todo cómo utiliza esa información para comprender el mundo externo. De esta manera, cuando el ser humano se encuentra con algo o alguien que es desconocido, automáticamente va a presentarse diversos cuestionamientos que va a ir desde una fase temprana en el que analiza la información hasta una fase final en la que va a emitir juicios o decisiones para obrar frente a esa realidad. Es así, por ejemplo, que cuando nosotros conocemos a una persona por primera vez, y para ello he citado como ejemplo la imagen que tienen en sus pantallas, por ejemplo, el ser humano se va a focalizar en la apariencia física. Además, va a focalizarse en el lenguaje corporal que éste vaya a desarrollar y por último su comportamiento. De esta manera, vamos a tener las primeras impresiones hacia esa persona. En la primera imagen podemos ver una persona con ropa holgada, sus manos se encuentran situadas en el cinturón y además refleja que tiene tatuajes en sus brazos. Sin duda, esto ya nos refleja una primera impresión. Para muchas personas, los tatuajes pueden estar vinculados a pertenecer a ciertos grupos suburbanos, que sin duda para ellos reflejará una actitud positiva en algunos casos y para otros una actitud negativa, por así decirlo. Por el otro lado, tenemos la misma persona, pero que se encuentra con la vestimenta e instrumentos de acuerdo a su profesión. Al analizar este perfil, seguramente la perspectiva inicial que teníamos ha cambiado. ¿A qué debemos atribuir esto? Pues que el ser humano genera siempre una atención selectiva y sobre todo va a interpretar la información que le llega a través de los conocimientos previos, lo que les había mencionado, los tatuajes por ejemplo, y en ese sentido va a emitir una formulación de juicios, de características o motivaciones que le darán como resultado ya un análisis y la impresión de esta situación. Entonces, cuando hablamos de cognición social, hacemos referencia a la manera en la que se están procesando todas las informaciones que se reciben a través de los sentidos y la manera como estas operan luego en el comportamiento de cada uno de los sujetos. Posteriormente vamos a hablar del pensamiento social. ¿A qué hace referencia esto? Sin duda, cuando nosotros obtenemos o interpretamos o procesamos una información, esta va a estar llena de principios, de valores, normas, entre otros. ¿Qué hace referencia a cada uno de estos? Pues que sin duda, en una situación específica, en una sociedad específica y en un momento específico, esto nos va a ayudar a tomar decisiones, a resolver problemas y sobre todo planificar la manera que vamos a actuar. Es decir, una misma situación en diferentes contextos o momentos, pues no necesariamente nos llevará a tener un mismo comportamiento resultante. Es decir, nuestro pensamiento social está influenciado por el pensamiento colectivo o lo que nosotros creemos que los demás van a considerar que es el procesamiento correcto de esa información. Ahora bien, he citado un ejemplo. En el caso que alguno de ustedes
tenga que realizar un evento, una fiesta. Seguramente ustedes van a analizar cuál va a ser o quiénes van a ser los invitados para este evento. En este caso, y como vemos en la imagen, nosotros no solo analizaremos en base a nuestras propias preferencias, ni tampoco en base a las necesidades. Más bien, lo que se deberá tomar en cuenta, o lo que suelen tomar en cuenta, son las dinámicas de grupo existentes. Es decir, si la fiesta va a tener una temática en específica, si quizá va a tener un código de comportamiento o de vestimenta, entonces mi decisión va a estar guiada en base a cómo considero que la persona que voy a invitar se va a relacionar con las otras personas. Es decir, nosotros no estamos en este caso tomando una decisión por sí mismos, sino más bien estamos tomando una decisión por lo que creemos que es lo correcto en base a lo que piensan los demás. De esta manera podemos demostrar que el pensamiento social hace referencia a comportamientos o pautas de comportamiento en base a lo que la sociedad considera es correcto. Por ejemplo, utilizar un traje de baño en la playa, pero ese mismo traje no sería apropiado en otros contextos. Ahora bien, aquí surgen también los sesgos cognitivos. ¿A qué hace referencia los sesgos cognitivos? Estos hacen referencia a los errores que nosotros generamos cuando emitimos un juicio de valor, por ejemplo, o cuando tomamos una decisión en base a la percepción errada que tenemos. En este sentido, por ejemplo, existe el sesgo por confirmación. Esto quiere decir que en algunas ocasiones nosotros, y recuerden en la imagen que vimos de estas dos personas únicamente con vestimenta distinta, que nuestra atención únicamente se focalizó ya anclando a los estereotipos quizá o prejuicios que teníamos. En este sentido, cuando hablamos de un sesgo por confirmación, hacemos referencia que nosotros buscamos o interpretamos o tratamos de recolectar únicamente la información que se corrobore en base a nuestras creencias, en base a nuestras expectativas que tenemos. En tal virtud, y citando otro ejemplo, si nosotros tenemos una cita con una persona y esa cita representa altas expectativas, pero lamentablemente en esa cita, por ejemplo, no les llevaron al lugar que ustedes esperaron, no fue el lugar idóneo, la comunicación tampoco fue tan fluida, pero sin embargo, al finalizar esa cita, esa persona hizo algo novedoso y algo que les llamó mucho la atención. Quizá el análisis global o el juicio de valor final va a ser que la cita fue efectivamente buena, cuando quizá haciendo un análisis estadístico y poniendo en una balanza, el resultado o la valoración a esa situación sería de un 50% de aceptación. ¿Por qué entonces decimos que esa cita fue buena si únicamente al cerrar ese espacio se dio algo alegre o bonito? Pues sin duda, por lo que les decía, nuestra atención es selectiva en algunos casos. Y al tener una información previa y altas expectativas de ese lugar, pues únicamente al darse este momento final estoy corroborando lo que yo pensaba desde un inicio e incluso antes de que iniciara la cita. Entonces, vemos que en general nosotros presentamos un sinnúmero de sesgos cognitivos que pueden llevar a generar estereotipos, prejuicios e incluso omisiones de algunos aspectos vinculados a la realidad, en este caso a realidades del aspecto social. Ahora bien, existen determinados paradigmas de la psicología social. Sin duda, a lo largo del desarrollo de esta ciencia, han existido diferentes maneras de abordar, de investigar a través de los psicólogos sociales. Y esto lo que hace es buscar de una manera sustentada con un marco teórico y metodológico, analizar cuáles son los fenómenos sociales y tratar de darles una explicación. Nosotros vamos a analizar estos marcos teóricos y metodológicos, los más esenciales y sobre todo los que están más vinculados, más operativos en este caso.
Por ejemplo, vamos a analizar el conductismo, el cognitivismo, la construcción social o el construccionismo social y el enfoque crítico. Cuando hablamos del primero, del conductismo, aquí los psicólogos sociales van a determinar o le van a dar importancia sobre todo cómo el medio externo, cómo los estímulos externos influencian en la conducta de la persona y cómo estas conductas posteriormente pueden ser moldeadas a través de aprendizajes asociativos y a través de un condicionamiento. Explico esto a través de un ejemplo, el experimento que hizo Pavlov. Cuando existía un experimento en el que se presentaba a un perro un plato de comida, inmediatamente el perro lo que realizaba era salivar. Pavlov se percató de esto, entonces introdujo un estímulo neutro que era una campana. Entonces cada vez que le presentaba el plato de comida y el perro salivaba, hacía sonar la campana de tal manera que el perro asoció el sonido de la campana con la comida. Él sabía pues que se iba a alimentar, entonces salivaba automáticamente. Para resumir el experimento, en sesiones posteriores se suprimió el plato de comida y únicamente bastaba con hacer sonar la campana para que el perro salivara. ¿A qué hace referencia esto? ¿O a qué se enfoca este paradigma social? Nos dice que el comportamiento de las personas está determinado por los condicionamientos sociales que tenemos. Puede existir condicionamientos positivos como recompensas o condicionamientos negativos como castigos. Es decir, el ser humano actúa en función de la recompensa o el castigo que encuentra y las asociaciones que va creando en el aprendizaje. Por ejemplo, en la imagen que tenemos también en la pantalla de un padre que ejerce la educación de sus hijos con violencia, pues sin duda este va a desarrollar una aversión hacia los estudios o a su vez va a proyectar esta actitud violenta en el entorno en el que se desarrolla. Está respondiendo entonces a los estímulos en base a la percepción, al condicionamiento o al aprendizaje que se ha ido estipulando a lo largo de su vida. Luego vamos a abordar el cognitivismo. Esto hace referencia al mundo de las ideas y a diferencia del paradigma anterior, este explica el comportamiento social a través de la manera en la que se codifican, se interpretan, se reciben, se percibe la información. Es decir, todo lo que nosotros recibimos del mundo externo se va hacia un análisis intrapsíquico, un análisis interno, un análisis mental en el que a través de un proceso de reflexión voy a generar yo una conducta resultante. Y por ejemplo, hacemos mención a la teoría de una disonancia cognitiva. Es decir, se presenta un conflicto entre las creencias que yo tengo y para lograr establecer un equilibrio psicológico o un bienestar psicológico, yo voy a generar una reflexión interna. Voy a acomodar o acoplar mis ideas o justificar mis ideas para posteriormente proyectarlo en la sociedad. Esto habla entonces del cognitivismo. Posteriormente nos vamos al construccionismo. ¿A qué hace referencia esto? Pues el nombre ya de alguna manera nos guía a qué trata este paradigma. Y sin duda, este nos dice que la realidad no es un hecho objetivo ni tampoco estático, sino más bien que se va construyendo en el día a día. Es decir, desde las relaciones más micros, ¿cierto?, hasta ya el actuar macro de la sociedad, se van construyendo en la vida cotidiana, en cómo yo converso con el vecino, con mi amigo, con mi compañero de clase, y de esta manera vamos creando una realidad social. Este enfoque entonces explica, por ejemplo, que en la relación con el otro yo voy creando una identidad de grupo. Luego voy creando como sociedad una identidad cultural y de igual manera estas interacciones van a construir
por ejemplo, ejercicios del poder o van a poner a personas en determinados puestos de poder. Es decir, la relación diaria construye una realidad social. Posteriormente, vamos a hablar del enfoque crítico. Y este se centra sobre todo en las dimensiones políticas y sociales también de la vida cotidiana. ¿Y qué nos dice en cambio este paradigma? Nos dice que el comportamiento de las personas se va a explicar en las estructuras del poder y sobre todo en los aspectos que generan desigualdades sociales. Y por eso tenemos ahí una estructura, una pirámide. Por ejemplo, nosotros en nuestro país manejamos un modelo de producción que es capitalista. ¿A qué hace referencia este modo de producción? En el que existen dos clases sociales: la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, por ejemplo los dueños de las empresas, y el proletariado, que son dueños de la fuerza productiva, la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir? Las personas en cambio que son los empleados o que son los trabajadores que ejercen la riqueza, ¿no es cierto?, para quienes lo manejan. Entonces, bajo este enfoque, bajo este paradigma de la psicología social, nos dice que, por ejemplo, una persona que se encuentra en la clase social de la burguesía no se va a comparar su comportamiento con una persona que se encuentra en el proletariado. Sin duda, las realidades sociales en las que vive cada uno, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos, el acceso a la educación, entre otros aspectos, a la alimentación, a la salud, a la vestimenta, va a determinar qué tipo de comportamiento tengo. En tal virtud, si nosotros queremos entender o modificar los comportamientos de las personas, debemos direccionarnos a buscar la igualdad social. Es decir, que tanto el proletariado como la clase burgués tengan las mismas condiciones y oportunidades sobre todo. De esta manera vamos a garantizar, sobre todo vamos a tratar de suprimir algunos conflictos que están netamente vinculados, insisto, con aspectos que pueden ir con el manejo de relaciones de poder, relaciones sociales que son inequitativas y que generan otros conflictos sociales mucho más graves, como por ejemplo la delincuencia, el desempleo, la migración, entre otras cosas. Entonces, según este enfoque, nos dice que debemos, recuerden, modificar cuál es la estructura social que tenemos para poder entender y modificar también el comportamiento de los sujetos y por ende también de la sociedad. Ahora bien, vamos a abordar el interaccionismo simbólico, y este se fundamenta en la idea de que todos los individuos en su relación con el otro va a generar determinado simbolismo. Es decir, mis palabras, mis gestos, mis signos u otros elementos van a ser influyentes en crear una perspectiva. Ahora mismo, en esta pantalla, ustedes están escuchando mi voz, están visualizando mis gestos. En este momento, ustedes están generando un simbolismo hacia esta clase, hacia este docente y así en todos los entornos sociales. Ejemplo, la palabra amor sin duda tiene un significado bastante amplio y sin duda para cada persona le va a determinar una emoción distinta. Pero si hablamos de la palabra amor en una relación específica, en una relación de pareja, donde han compartido recuerdos agradables, palabras quizá agradables, gestos que son representativos y comportamientos que están ligados o vinculados a esa relación de pareja, pues sin duda la palabra amor se va a ir generando un simbolismo que va a ser compartido por los dos. Y ahí vemos entonces a qué hace referencia este enfoque, esta teoría de la psicología social, que nos dice que la relación con el otro, recuerden, hace que se genere simbolismos
Y estos simbolismos, en la manera que yo voy interpretando, se va construyendo también una nueva realidad. Entonces, por eso es que para algunas personas el amor resulta ser algo favorable, mientras que para otras personas prefieren no abordar estos temas. Ahora bien, en cuanto al interaccionismo simbólico, George Herbert él es quien introduce el concepto de la mente sociológica, y él hace referencia a cómo se da este proceso, sobre todo del simbolismo. Y él nos dice que las personas siempre interpretamos no en base a lo que nosotros consideramos principalmente, sino más bien en lo que creemos que el otro nos está otorgando información. Es decir, no interpreto, no veo las cosas como son, sino más bien en la significación que yo creo que el otro está generando en mí. En tal virtud, por ejemplo, si yo converso con un amigo y ese amigo tiene palabras, gestos, acciones u otros elementos que generan significados de calma, de conformidad, de confianza, mis respuestas se van a ir ajustando a ese simbolismo de esa interacción. En tal virtud, esto permite que generemos una comunicación efectiva con el otro. Sin embargo, si es que mi conversación, por el otro lado, insisto, representa o simboliza riesgo a mi bienestar, dolor, miedo, frustración, de igual manera, mi respuesta o mi interacción simbólica va a ir ajustada a alinearse a esa realidad. Entonces, ahí vemos que la relación con la otra persona, según esta teoría de la psicología social, nos dice que va a generar simbolismos que posteriormente yo voy a interpretar y que luego darán como resultado un comportamiento en específico como respuesta a aquello. Luego tenemos las representaciones sociales. Esto se va a fundamentar sobre todo en cómo las personas comprenden o perciben e interpretan el entorno social. Yo en este momento les digo a cada uno de ustedes que piense en un uniforme, por ejemplo, un uniforme policial o de un militar. En este momento, internamente, ustedes ya generaron una representación social. Es decir, ¿qué significa un uniforme de alguien que pertenece a las fuerzas de protección o fuerzas armadas? Pues seguramente para todos representa una autoridad. En tal sentido, nos comportaremos o nos adaptaremos en base a esa realidad o esa representación social. Por ello yo he citado la imagen de varios políticos ecuatorianos, por ejemplo, vestidos con poncho. Y ustedes saben, sobre todo que en la idiosincrasia latinoamericana, el poncho tiene una representación social importante. Por ejemplo, puede vincularse a aspectos de humildad, de sencillez, ¿no es cierto?, de fraternidad con el prójimo, entre otros conceptos o representaciones culturales que va a tener esta vestimenta. Por ello es que muchos políticos utilizan estas representaciones sociales para poder generar en las otras personas o en los sujetos o en determinadas sociedades una interpretación que ellos buscan, una interpretación de ser amigables, de pertenecer a ese lugar, sobre todo de comprender cuáles son las causas que les identifican a este grupo específico de personas. Ahora bien, vinculándole a aspectos ligados con la cotidianidad, vamos a ver cómo se reflejan estas representaciones sociales. Por ejemplo, podemos llegar a un consenso de que las representaciones sociales van a tener
van a estar siempre comprendidas entre una naturaleza que ha sido consensuada. Es decir, aunque algo puede representar de manera distinta hacia individuos o grupos de personas, generalmente estos van a tener normas culturales y valores dominantes que van a identificar o resaltar sobre todo lo demás. Es decir, si bien puede haber interpretaciones distintas, una representación social va a tener valores y consensos dominantes que reflejará un mismo porcentaje o un mismo pensamiento en la mayoría. En ese sentido, por ejemplo, si aterrizamos, les decía, este ejemplo, una representación social sobre la violencia de género, que lamentablemente es algo que sucede muy recurrente y la estadística es alta en nuestro país, esto puede estar relacionado con una creencia cultural de qué es masculinidad y qué es feminidad. Si yo planteo un análisis en diferentes culturas, vamos a ver que existen ya representaciones tanto cómo tiene que actuar una persona de manera masculina, identificándole ya por un color, identificándole quizá un rol, una profesión, una manera de actuar, una manera de pensar, y de igual manera si vamos focalizados hacia la feminidad. Sin duda, esto luego se va a traducir o se va a objetivizar en comunicaciones o acciones que generen malestar, discriminación, prejuicios, estereotipos y con ello la violencia. Ahí vemos cómo, por ejemplo, funciona una representación social marcada culturalmente y que puede tener una relación negativa en base a la interpretación que se le está realizando. Ahora bien, para cerrar, es importante mencionar que la psicología social va a tener diversos enfoques, metodologías que únicamente van a aportar hacia el entendimiento y la comprensión de los diferentes fenómenos sociales, como pudimos ver a lo largo de toda esta clase. Y sobre todo también va a buscar entender cuál es el comportamiento, el porqué de las cosas del comportamiento humano. Sin duda, el tener que integrar estos múltiples enfoques nos va a dar una visión mucho más organizada y sobre todo mucho más amplia de la comprensión del ser humano dentro de un entorno social. Finalmente, les planteo esta pregunta: ¿con cuál de los paradigmas de la psicología social usted está más de acuerdo? Pues eso es algo que usted lo va a responder en las tareas que están estipuladas en la plataforma. Un saludo.